Muy buenos días, que el Señor te continúe bendiciendo. Para mí es un gusto que estemos aquí juntos escuchando la voz de Dios. Hoy es un nuevo día, una nueva bondad, una nueva misericordia del Padre hacia nuestras vidas. Así que yo siento que tenemos que estar agradecidos con Él por esta nueva oportunidad de vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bien especial. ¿Haces bien en enojarte tanto? Jonás era un hombre que el Señor le había encomendado ir a Nínive, una ciudad que había sido pecadora, una ciudad que había fallado en contra de Dios. Pero también era una ciudad, un pueblo que había sido enemigo del pueblo al que pertenecía Jonás. Por eso Jonás se niega a llevarle la palabra de salvación, a la palabra que los iba a alertar acerca de lo que Dios iba a hacer con su vida y que si ellos se arrepentían, o sea, el pueblo enemigo, si se arrepentía, Dios iba a tener misericordia de ellos. Y dice la palabra del Señor que Jonás se niega a llevarles la palabra y toma un camino diferente para ir a Nínive. En vez de ir a Nínive, él va a Tarsis. Se desvía completamente y camino a Tarsis, dice la palabra del Señor, que se levanta una gran tormenta para poder hacer que Jonás pudiera irse nuevamente al camino que el Señor le había enviado a ir. Y luego de esa tormenta termina Jonás en el vientre de un gran pez y ahí entonces Jonás toma conciencia de cómo había desobedecido al Señor en no llevar esa palabra de salvación al pueblo enemigo. Pero dice la palabra del Señor que no solamente Jonás se arrepiente, sino que también hace una oración ahí en ese vientre del gran pez. Cuando él ya se arrepiente, ese pez va y lo vomita en la tierra. Entonces Jonás va y le lleva la palabra de salvación a todo el pueblo de Nínive. Este pueblo de Nínive, al recibir la palabra del profeta, dice que entonces se arrepintieron todos y Dios también se arrepiente del mal y del castigo que había prometido hacerles. Una de las cosas que tú y yo tenemos que estar muy presentes y siempre tener en cuenta es que Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepiente de todo aquello que le ha hecho. Ahora, cuánto más cuando era todo un pueblo que se había arrepentido, Dios mismo iba a tener misericordia y se iba a doler y no iba a permitir de que este pueblo recibiera el castigo porque había visto cómo se habían arrepentido. Pero hoy el tema central es cómo Jonás se enoja porque Dios se arrepiente de castigar a este pueblo. Y vemos en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 4, mira lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Así le preguntó el Señor a Jonás, porque Jonás llegó un momento en el que no podía entender por qué el Señor no había hecho lo que le había mandado a decir por medio de él mismo. Muchas veces no entendemos las cosas de Dios y hoy quiero hablarte de 3 puntos especiales que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. El primer punto es, a veces nos molestamos cuando Dios no actúa como nosotros esperamos. Jonás fue precisamente un hombre que se molestó porque no esperó que Dios actuara de esa manera. Pero una pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para poder decir o para mandar al Señor a que Él haga esto o aquello? Nosotros no somos nada ni nadie. Acordémonos que Dios es completamente soberano y que Dios sabe lo que Él hace. Él es perfecto y dice la palabra del Señor que Él es grande en misericordia y es lento para la ira. Y en su bondad y en su misericordia nosotros recibimos perdón. Pero Jonás no podía entender esto y se enoja de tal manera que entonces el mismo Dios le hace esta pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? O sea, el mismo Dios no podía entender cómo Jonás se había enojado tanto por no haberle dado ese castigo a Nínive. Nosotros tenemos que tener la misma perspectiva que tiene Dios acerca de cómo tener misericordia. Muchas veces nos enojamos cuando Dios no obra como nosotros esperamos que obre.
Cuando hay una persona que nos hace daño, muchas veces esperamos que Dios obre con juicio con esa persona. Hoy quiero decirte que Jonás esperaba era juicio, mas no gracia. Y tú y yo recibimos cada día la gracia de Dios. ¿Cómo no también esperar de la otra persona que muchas veces nos ha hecho daño? Y si aquella persona se arrepiente, ¿cómo no esperar que Dios también tenga gracia con aquella persona? Nosotros no podemos ser como Jonás. Nosotros tenemos que también, de la gracia que recibimos, también nosotros esperar que Dios también tenga gracia con aquellas otras personas. El segundo punto en esta mañana es, Dios nos confronta siempre. Dios siempre está dispuesto a confrontarnos. A veces estamos en un error, a veces estamos metidos en un pensamiento equivocado, pero el mismo Espíritu Santo de Dios viene y se encarga de confrontarnos. Mira que cuando Jonás se enoja, dice la palabra del Señor, aquí dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, Jonás quería que algo le sucediera a esa ciudad, tanto que se fue afuera de la ciudad, preparó una enramada ahí y se sentó para ver qué era lo que iba a acontecer. Pero dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Esta calabacera lo que hizo, que es como un árbol o una planta grande, lo que hizo fue confrontar al propio Jonás. Jonás pensó, ay, qué bueno, porque esta calabacera trajo sombra a mi vida, trajo un refrigerio para poder yo estar bien, pero no sabiendo Jonás que la calabacera iba a ser aquella que la iba a confrontar. Porque esta calabacera creció en un día, pero al día siguiente Dios le envió un gusano y se seca completamente. Y se enoja Jonás por esto. Y viene Dios y le pregunta, ¿te enojas? Y dice, mira lo que le dice en el versículo 9. Dice, y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo hasta la muerte. Entonces Dios mismo lo confronta y le dice, óyeme, te enojas por una calabacera en la que tú no trabajaste, en la que tú no hiciste que creciera, en la que creció en un día y se murió al otro día y te enojas tanto. Ahora, ¿cómo tú pretendes, verdad, que de pronto a mí no me duela todo un pueblo donde hay tantas personas y también donde hay tantos animales? ¿Cómo no me voy a doler, dice Dios? ¿Cómo no me voy a doler de tantas personas? ¿Y cómo tú te dueles de una calabacera que no hiciste, que no trabajaste, ni la hiciste crecer? Y ahí Dios confronta a Jonás. Quiero decirte que Dios va a permitir circunstancias donde va a confrontar nuestras vidas. El Espíritu Santo nos va a hacer entender y comprender, como dice su palabra en los libros de Salmos, nos va a hacer entender y comprender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y por último, no está bien ir en contra de la misericordia extendida de Dios. No podemos. Acuérdate que esto no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Nosotros no podemos ir en contra. Si Dios tiene misericordia con una persona, gloria a Dios. Tenemos que alegrarnos y gozarnos por la misericordia extendida que Dios tiene hacia las otras personas, aunque las otras personas nos hayan hecho daño. No sabemos si la otra persona ha pedido perdón a Dios y se ha arrepentido con un corazón contrito y humillado. Necesitamos nosotros también tener en nuestro corazón esa misma misericordia que el Padre tiene todos los días con cada uno de nosotros. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición a tu vida y que puedas atesorarla en tu corazón y que hoy puedas meditar en ella durante todo el día. Y que el Señor se lleve todo enojo de tu vida y que pueda el Señor traer la paz y que pueda traer el gozo que solamente a través de su Espíritu Santo podemos tener. Y que podamos gozarnos cuando el Señor tenga misericordia de las otras personas. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, que hoy tengas un día maravilloso y recuerda que nos vemos mañana en un nuevo tiempo de escuchando la voz de Dios. Bendiciones.